Entonces me dije, yo no le voy a pagar a alguien para que me esté gritando en la escuela. Quiero hacer a la gente feliz con mis postres. Pero también fue difícil porque no tenía papeles, pero el primer año que entré a la universidad fue cuando Obama dio todo eso de DACA. Una concha es un pan dulce, es el pan dulce más popular en México. Yo soy Dante y esto es Dale Dale. Del uno al otro no encuentro la esencia y el testigo no existe sin parcialidad. Norma, bienvenida. Gracias por tenerme. ¿Cómo estás? Un poco cansada, pero aquí estamos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que trabajas bastante. Cuando uno se convierte en emprendedor, trabajas 24/7, Sí. básicamente. Tienes un negocio, un emprendimiento. Dulce Dreams Cafe. Dulce Dreams Café. Translates Dulce Dreams Cafe. Ok. Sweet Dreams Cafe. No te preocupes. Aquí somos Spanglish. Estamos aquí para conocer tu historia. Sí, Naciste en México sí. y llegaste a Charlotte desde muy pequeña. Sí. O sea, o al año, ¿no? A 5 años. Me mudé directamente a Charlotte cuando tenía 5 años y aquí empecé desde kinder. ¿Tu familia ya tenía familia acá que conocían Charlotte? Sí, ya tenían familia aquí. Ok, porque por lo menos para mí, yo llegué aquí a los 17 años. Y fue que mi mamá tenía una amiga, una prima, o sea, era algo así como que súper lejano, no era que teníamos familia acá y llegamos y fue comenzar de nuevo desde cero. Yo llegué a los 17 años, entré a high school y para mí fue un choque. ¿Cómo fue para ti crecer en un lugar multicultural? Porque por más que sea que hayas llegado tan pequeña, siempre en tu casa ves algo y en la calle ves otra cosa. Cuando llegué, puro español, no sabía. Estaba en la casa como por 6 meses antes de que entré al kinder. Entonces todo el inglés lo aprendí viendo caricaturas y todo eso en la tele. Y luego empecé el kinder. Pero empezar el kinder aquí fue difícil para mí porque no sabía nada de inglés. Entonces cuando empecé como las primeras semanas lloraba porque mi mamá me dejaba en la escuela. Pero cuando se iba me quedaba llorando con la maestra, entonces sí me acuerdo de eso. Y ya después llega un momento que hablas inglés y se te olvida que en algún momento no hablabas inglés, ¿no? Sí, eso tal vez es uno de los primeros retos en la vida, de que uno piensa que no, me voy a morir, no tengo a mi mamá, y llega un punto en el que dices, ok, sí puedo hacer esto. Y ya te vas desarrollando y te vas desarrollando. Ya te acostumbras. ¿Qué pasa así también con los emprendimientos? O sea, llega un momento que dices, no puedo. Y ya después, wow, está funcionando. ¿Tu familia tiene un background en la panadería? La familia de mi papá, muchos de sus hermanos y hermanas hacen pan en México y tienen panadería. Pero mi papá nunca hizo panes ni nada de eso. Solo era la familia de él, pero estaba como que en el ambiente. O sea, sabías tú de que todos tenían panadería. Pero yo nunca hice postres ni nada de eso. Me gustaba comer postres, me encanta el azúcar. Pero nunca hacía como baking ni nada de eso. Hasta que hace 2 años aprendí a hacer conchas por YouTube. Ok, pero antes de que lleguemos a eso, creces en Charlotte, vas a high school. Cuando llegas a high school, llega ese reality check a veces que nos pasa a todos, de qué hago ahora con mi vida. Me pongo a trabajar, me pongo a estudiar, tengo la oportunidad, y para muchos inmigrantes es muy difícil porque yo por lo menos no tenía papeles y no pude ir a la universidad y me tocó trabajar. Sí. O hay personas que no tienen el dinero para hacerlo, no saben que hay becas. O sea, es un golpe muy fuerte el llegar y que uno tiene muchos sueños, quiero ser profesional, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y es como que no lo puedes hacer. ¿Te pasó eso? Sí, yo nunca pensé en la universidad porque nadie en mi familia había ido, entonces no tenían nada de idea de todo eso, pero fue hasta el último año de high school que
todos estaban hablando de dónde iban a aplicar y dónde ya habían sido aceptados. Y es cuando me puse a pensar, pero siempre supe que no tenía papeles, entonces no sabía qué iba a hacer con mi vida, si iba a trabajar o iba a ir a la universidad. Pero tuve afortunada que mi college advisor fue muy... Si lo quieres decir en inglés, lo puedes decir en inglés, no hay problema. welcoming. Era bien diversa en todo eso. Entonces, ella me ayudó el segundo semestre de high school, me ayudó con los SATs, aplicar para que no tuviera que pagar para ellos. Y también estuve afortunada que Johnson C. Smith University estaba dando muchas becas a los estudiantes que no tenían papeles. Entonces fue donde apliqué y me dieron una beca, una partial beca. Y la otra mitad yo trabajé cada año en la universidad y para pagar todo. Pero hace poco tuve una conversación con una amiga que trabaja para una fundación que se llama El Agua. Y ellos van a los high school y le van educando a los estudiantes a decir, mira, sí puedes estudiar, hay becas parciales, full scholarships, que hay muchas opciones para romper ese mito de que no, es muy caro, entonces no puedes estudiar. O de repente para ti que tus papás no sabían, aparte el idioma, y es más difícil si no tienen esta información, a ti te tocó crecer, madurar y averiguar todo tú mismo, informarte. Vas a la universidad, ¿qué estudiaste? Tomé clases cuando estaba en high school relacionadas con medicina y todo eso y me encantaba. Entonces quería ir en medicina, entonces estudié biología. Allí hice volunteer work con los hospitales y allí fue cuando realicé que no es lo que quería porque la gente porque está enferma, entonces nunca se siente bien, entonces te gritan y todo eso. Y yo soy bien sensible, no me gusta que me griten ni nada de eso, entonces sabía que eso no era para mí. Yo también soy así, mira. Sí. Pero luego encontré, ¿cómo se dice? Porque hice 2 internships en la Universidad de Chapel Hill, pero puro haciendo research. Entonces estás en la mesa haciendo puros research y todo eso. Eso es lo que quería hacer. Y eso es lo que hice. Me gradué, fui a un lab technician por 5 años en una compañía de plasma. Okay. Aquí en Charlotte. Sí. Okay. Pero también fue difícil porque no tenía papeles, pero el primer año que entré a la universidad fue cuando Obama dio todo eso de DACA. Claro. Entonces pude trabajar después de eso. O sea que tú comenzaste a estudiar sin que existiera DACA todavía. Sí. Y no sabías si ibas a poder trabajar en realidad. No. Y sabes que, o sea, admiro eso. Porque una de las cosas que me frenaba a mí de ir a la universidad era yo decía, pero es que yo no tengo papeles, no voy a poder ejercer la carrera que haga, entonces voy a desperdiciar eso. Yo mismo me estaba frenando. Y qué bonito que tú hayas tenido esa voluntad o que te hayan apoyado a decir, sí, estudia, como te dijo tu counseling en high school, que te dijo, mira, si puedes estudiar, no tienes que pagar por las aplicaciones y todo eso. Y fuiste y lo hiciste. Sí. Y qué chévere que DACA te dio la oportunidad de empezar a trabajar. Pero Johnson C. Smith sí me ayudó bastante y ahí es donde conocí muchos de mis amigos y no tenían papeles tampoco, entonces nos hicimos amigos y ahorita son mis mejores amigos. Allí conocí todos mis amigos porque en high school no tenía amigos tampoco porque era muy tímida y todo eso, entonces... Ya, y el high school es un ambiente difícil. Todo el mundo está así como a la defensiva a veces y ya después cuando conoces a la persona como one-on-one te das cuenta que todo es
como una careta, ¿no? Sí. Para un modo de defensa. Bueno, te vas a trabajar en el laboratorio y dices que duraste 5 años ahí. Sí. ¿Cómo te sentías ya el último año, los últimos meses? Era un trabajo muy que hacías repetitivo, entonces hacía la misma cosa cada día. El dinero era bueno, pero era lo mismo todo el tiempo, entonces me sentía miserable. Siempre quería tener mi propia panadería, pero nunca vi representación. Como dices, nunca había otra latina que tenía su propia panadería, que todos los conocían en Charlotte. Entonces fue hasta que vi a Chris de Batchmaker. Ella, no sé si has escuchado de ella. No. Tiene su propia bakery por Wesley Heights, por Okay. Freedom Drive Okay. y todo eso. Y ella hace postres y todo eso. Entonces la vi en esta página, ¿cómo no me acuerdo? ¿Pero la viste en internet? Sí, en Okay. social media. Ajá. Entonces la vi y vi que era hondureña, entonces me emocioné bastante y fui a su grand opening y la conocí allí y ahorita somos buenas amigas. Y era muy fangirl de ella porque nunca he visto una latina tener su propia panadería, pero muchos americanos la conocían a ella, no era como no más latinos. Claro. Entonces yo me dije que si ella podía hacer eso, yo también lo puedo hacer. Claro. Entonces es cuando estuve investigando todo, cómo abrir un negocio y todo eso, pero no sabía qué postre o qué pastries iba a hacer. Pero una pregunta, ¿dónde nace este sueño de siempre querer tener una panadería? ¿Desde pequeña porque tu familia, la familia de tu papá la tenía? Siempre miraba los baking shows en Food Network y siempre me gustaba el diseño y cómo decorar todo. Okay. Pero nunca decoraba, siempre lo miraba, pero nunca lo hacía. Pero te llamaba mucho la Pero atención. siempre sí. Y Claro. quise ir a Johnson & Wales, que hacen chefs, pero eso cuesta mucho dinero. Y como no había, sabía que no iba a poder tener scholarship ni nada de eso, porque eso es más difícil de tener scholarships. Y mi segundo año de high school fui a hacer por un fin de semana, porque tienen programas donde puedes ir por un fin de semana y ahí te enseñan todo lo que hacen. Allí fui y siempre recuerdo el momento donde estábamos haciendo un pan y nos dijeron que le pusiera la sal a la harina y yo le puse era un contenedor grande de sal y yo lo puse, lo empiné porque no mucho, pero me gritó el chef y me dijo que lo tenía que poner en la mano y luego ponerlo allí y no me gustó eso porque como te dije, no me gusta que la gente me grite ni nada de eso. Entonces me dije, yo no le voy a pagar a alguien para que me esté gritando en la escuela, tampoco. Pero sí quise ir a culinary school. Ok, pero entonces siempre tuviste este sueño, de ahí conoces a esta señora, vas al grand opening de su panadería, te sientes identificada con ella, porque dices, si ella pudo, yo también lo puedo hacer entonces, ¿verdad? Y ahí empiezas a investigar de cómo abrir un negocio, pero todavía estabas trabajando en el laboratorio. Sí. Ok. Y no sabía qué postre o pastries quería hacer. Entonces nomás estuve viendo Instagram y en mi feed me salían mucho conchas de como de diferentes sabores, diseños y todo eso. Y a mí siempre me han encantado las conchas. Siempre he estado obsesionada con ellas. Las comía desde que era chiquita, con chocolate o café. Y para las personas que no saben lo que es una concha, yo por lo menos soy de Venezuela y no conocí lo que era una concha hasta hace 3, 4 años, que un amigo me invitó a Día de Muertos y trajo unas conchas. Para las personas, porque nos están viendo personas de otros países, ¿nos puedes explicar lo que es una concha? Una concha es
es un pan dulce. Es el pan dulce más popular en México. Se mira como una concha porque es pan suavecito de dentro y luego le ponen una azúcar y luego la estampilla de la concha y por eso se llama una concha. Como una concha marina, ¿no? Sí, una concha así. Pero tengo un tatuaje y así es como se miran. Sí. Y siempre me han encantado las conchas. Y antes de que empezara a hacer todo eso, hice conchas porque hice una receta. Y ahí es donde descubrí que se tardaba mucho y yo no soy una persona paciente. Y ahí es donde descubrí que se tarda como 5 horas. Y no me quedaron tampoco, me quedaron buenas, pero no me quedaron bonitas. Pero esas primeras conchas que hiciste, ¿donde alguien te dijo cómo hacerlas? ¿Dónde buscaste la información para hacerlas? Yo nomás busqué en YouTube, como recetas para hacer conchas. Y de allí lo dejé por un poco de meses porque no soy paciente y la tienes que dejar esponjar 2 veces y todo eso. Entonces fueron unos meses y en mi Instagram feed me enseñaba mucho conchas de diferentes sabores y diseños, pero nomás las miraba en California y Texas y todo de eso. Pero yo me dije que porque en Charlotte no lo tienen ni nada de eso. En ninguna parte de Norte Carolina lo tienen. Entonces es cuando puse a jugar con las recetas. Vi diferentes recetas en YouTube hasta que perfeccioné la receta. Y un día decidí, ya que agarré toda la información cómo abrir un negocio, decidí de abrir mi propio negocio. Aquí quiero poner un paréntesis, que en 2 cosas. Una fue de que tuviste ese drive de querer aprender algo, que buscaste tú la información en YouTube de cómo hacerlo, no te funcionó y como que te rendiste por un momento. Y de repente te empezaron a salir. Fueron señales. Sí. Señales como Nunca pensé de esto. Como que son señales, ¿no? De que Dios y el universo te manda señales. Como que, mira, esto es lo que me estás pidiendo, pero no te estás dando cuenta. Tómalo, tómalo. Y ya tú decides si lo agarras o no. Sí. Y lo agarraste y dijiste, vamos a ver. Y de ahí encontraste algo que hacía falta en el mercado. Sí. Porque tú lo veías en Texas, lo veías en California, pero no había como que en el East Coast o en Charlotte, no había nada. Yo quería hacer algo diferente en Charlotte, no como algo como cupcakes o galletas que todo el mundo lo hace en Charlotte. Yo quería hacer algo diferente y I wanted to stand out. Por eso siendo tú misma. Eso es lo más importante también de cuando uno emprende, porque obviamente tú tenías como este ejemplo de la señora que tuvo su bakery, ¿verdad? Y uno cuando no sabe quién es todavía, que está buscando como esa identidad, quiere parecerse a alguien, y dices, pero yo quiero ser original y no sabes cómo, y vas copiando a esa persona hasta que te das cuenta, pero un momento, yo soy esta persona y voy a ser original siendo yo. Sí. Y eso fue lo que encontraste, pero te tomó tiempo llegar a eso. Ya averiguas cómo se hace, cómo se tiene una empresa, cómo para registrarla, todo esto. ¿De dónde sale el nombre? El nombre salió de mi amiga, me ayudó, Carla, ella la conocí en college. Ella me ayudó, estaba nomás pensando diferentes nombres. No me acuerdo exactamente cómo salió, pero ella me dijo, ella me ayudó con el logo. Y Dulce, quise como tener un nombre donde quería hacer todos los sueños dulces realidad para la gente, if it makes sense. Sí, no, sí te entiendo porque yo soy una persona muy soñadora. Pero quería hacer los postres, no sé cómo explicarlo, pero quería hacer los sueños realidad de postres para la gente. Entonces, Dulce Dreams Café se translates a Sweet Dreams Café. Ok, no tiene... Y el Dulce tiene una luna, y mi amiga me ayudó, me dijo, deberías de tener una, donde tiene la C, deberías de tener una luna. Entonces de ahí nació la luna. Súper, me encanta la historia. De ahí recuerdo, yo cuando era niño, un día salió en la NASA, iban a mandar un cohete a Marte.
Y en ese cohete que iban a mandar a Marte iban a poner el nombre de 1 millón de niños. Y te tenías que registrar por, o sea, cuando eso internet todavía estaba así como no funcionaba mucho. Y me mandaron un certificado de que mi nombre iba a estar en esa placa. Y yo después nunca me enteré si enviaron ese cohete a Marte o no, o creo que no funcionó. Y como niño me quedé con la ilusión de decir, mi nombre pudo haber estado en Marte. Y de ahí dije, me hice un tatuaje donde tengo el planeta Marte con mi nombre en un cartelito. Y para mí lo que significa ese tatuaje es de que si tú quieres cumplir un sueño, tú mismo lo tienes que hacer. Que no tienes que esperar por alguien a que lo haga por ti, porque nadie lo va a hacer por ti. Y ahí está también lo que dice esto de que de los sueños, hacerlos cumplir a través de los pastries. Sí. De ahí ya haces todo esto y cuando decides, cuando te das cuenta de que ya te vas a dejar de tu trabajo, que ya te vas a salir. Entonces yo registré legalmente mi negocio en en octubre del 2021, que era cuando estaba pasando todo eso de la pandemia también. Lo registré, dejé pasar 2 meses y estuve investigando porque es muy caro abrir tu propio local. Pero vi que mucha gente en Charlotte hacía pop-ups y me enteré de las ghost kitchens y todo eso. Entonces me estuve fijando si había como ghost kitchens en Charlotte y estuve buscando en la internet. Busqué una, la encontré, nomás que era bien cara. Pero empecé a vender, mi primer pop-up lo hice diciembre 2021, pero no hice conchas, hice hot chocolate bombs. Okay. No sé si las has visto. No. Son unas bolas de chocolate, le pones el chocolate, el polvito, lo pones en un vaso, leche caliente y se explotan. Okay. Hot chocolate. Y eso lo vi también, pero nadie en Charlotte lo estaba haciendo, entonces yo me dije, yo lo voy a hacer también. Aprovechaste la oportunidad. Sí, entonces de allí hice mi primer pop-up, pero todo lo hice como bien a la última hora, no lo planeé. A veces, yo soy un tipo de persona que a veces hago todo bien rápido y no planeo. Me gusta planear, pero estaba bien emocionada por hacerlo que nomás lo hice así. Entonces busqué la cocina, hice mi primer pop-up y allí estaba todavía experimentando con mis recetas de conchas. Entonces en enero del 2022 fue cuando empecé de vender las conchas. Y allí vendí conchas, así hice pop-ups, pero vendía las conchas y la gente las recogía en la cocina. Luego como en marzo es cuando empecé a hacer todos los pop-ups y todo eso. ¿Me explicas un poquito cómo es el concepto del Ghost Kitchen? Lo que me da a mí entender es como que una cocina comercial que tú rentas para utilizarla, ¿es algo así? Sí, es una cocina comercial, tienen hornos, estufas, todo lo que es como una cocina grande, nomás que la tienes que compartir con otra gente que está ahí. Entonces, ahí tenían muchos negocios. Había otra muchacha que hacía puras galletas, entonces ella también me ayudó bastante. Como ella tenía su negocio, ella me ayudó bastante también. Ok, entonces esto sirve para esas personas que quieren cocinar, como que vender comida, necesitan ese espacio de una cocina comercial que no lo pueden hacer desde su casa, también por las restricciones, ¿no? Sí. Y lo pueden hacer entonces en una de estas ghost kitchens. No más que las cocinas esas están bien carísimas. Por 40 horas me cobraron bastante al mes. Luego me mudé a otra cocina que era más barata. Pero nomás tenían un horno y diferentes personas y no podía hacer las conchas cuando yo quería. Entonces busqué si había en Google, si había otras cocinas y encontré una cocina en una iglesia que ya no la usaban. Entonces es allí donde hago mis conchas ahorita. Oh, ok. Y ahí estoy solita. Pero es súper importante el estar abierto a evolucionar, a cambiar, a buscar, bueno, si esto no me funciona, lo primero que te pasó fue, te diste cuenta de que un restaurante, tener un local como tal, es muy caro, sí es muy costoso,
pero eso no te limitó y dijiste, tengo que buscar otra solución. Sí. Con lo poquito que tienes, bueno, vamos a buscar y vamos haciendo. Y estás haciendo los pop-ups, que son esto en eventos, más que todo. También vendes como por encargo, catering, así, Sí. ese tipo. Hago todo eso, catering, pop-ups, si alguien quiere una orden. Empecé en enero del año pasado, hacía todo esto, pero nomás lo hacía los fines de semana porque todavía tenía mi trabajo a tiempo completo. Pero lo hice hasta en octubre, las dos cosas hasta en octubre del año pasado. Y lo que pasó fue que me cansé mucho, como trabajaba entre semana, nunca podía descansar, entonces siempre estaba bien cansada. Entonces mi novio me decía, ¿cuándo vas a dejar tu trabajo de tiempo completo? Y yo le decía, yo no puedo hacer eso porque de dónde no voy a tener dinero luego. Pero fue ese punto cuando ya estaba muy cansada de todo eso, entonces decidí de dejar mi trabajo y dedicarme a hacer conchas tiempo completo. Y cuando, de ese momento, eso fue en octubre del año pasado. Sí. O sea, todavía ni siquiera ha pasado un año No. de eso. ¿Has visto un crecimiento más grande Sí. de tu marca? Entonces es lo importante de cuánto tiempo le dedicas Sí. a hacer las cosas. Y más que ahora puedes descansar y los haces como con más gusto, ¿no? Descanso un poquito porque trabajo todo el tiempo, pero sí, también por eso dejé mi trabajo porque nomás podía hacer ciertas cosas y no podía hacer todo lo que yo quería, no podía experimentar con otras cosas. Alguien me dijo que no podía crecer si no me dejaba mi trabajo a tiempo completo, entonces también decidí, si quiero que mi negocio crezca, voy a tener que dejar mi otro trabajo para que mi negocio crezca. Hace poco vi que tomaste una clase en UNCC. Sí. ¿Me puedes hablar un poquito de eso para las personas que se encuentran tal vez buscando información, sepan de esto? Yo estoy con una organización que se llama Prospera. No sé si has escuchado. Sí, ya me la han mencionado bastante. Siempre tuve clientes que me decían, debes de ir con ellos, hacer cita, pero nunca hice cita con ellos porque nunca tenía tiempo. Entonces decidí, empecé con ellos hace como 2 meses. Y ellos te mandan workshops y todo eso, te ayudan con diferentes cosas. Y mandaron esta clase a diferentes personas si la querían hacer. Entonces me registré y tomé la clase para ver de qué se trataba y todo eso. ¿Y era sobre emprendimiento o como para tener Sí, tu era negocio? para si tenías tu negocio, para gente que ya tenía su negocio, ya vendía, y cómo buscar a tus clientes que tú les vendes más, a la gente que te compra más. ¿En algún momento te has sentido que quieres decir ya no quiero hacer esto más o como que ya no puedo? Sí, todo el tiempo. ¿Y qué es lo que te mantiene que tú dices, sabes que no me voy a rendir? Todo el tiempo, el año pasado más me pasaba que lloraba todo el tiempo. Ahorita todavía lloro cada 2 semanas porque me siento bien cansada. Y me digo, ya no puedo hacer esto porque trabajas todo el tiempo y no te pagas a ti mismo. Yo ahorita casi no me pago. A veces me pago, a veces no. Nomás depende si me sobra dinero. Porque tengo que pagar todo, la cocina, tengo que pagar por los pop-ups que hago, los ingredientes. A mi hermano le pago, mi mamá también a veces trabaja conmigo. Ella empezó en febrero porque me la quise traer full time. La tuve full time por unos meses, pero descubrí que este verano la gente no compra mucho el pan. Descubrí que cuando vendo más es el invierno y el Fall, otoño. Ok, Sí. ajá. Este es el primer año que lo hago tiempo completo en el Verano. verano. Entonces ya estás descubriendo cómo va el mercado, ¿no? Porque el año pasado lo hice, pero todavía tenía dinero de mi trabajo que tenía. Y hace como un mes
porque ha estado bien caliente. No ha vendido mucho, mi mamá se tuvo que regresar al otro trabajo que tenía antes. Entonces eso es cuando me puse, I was disappointed in myself que mi mamá tuvo que irse para atrás a su trabajo. Entonces yo ya estaba lista de darme por vencida hace un mes, porque me dije, no estoy haciendo dinero, y estaba bien disappointed in myself, pero ¿qué te hizo no renunciar? siempre me ha dicho que nunca voy a parar hasta que tenga mi propia panadería. Me gusta eso. Y este tatuaje me lo hice el mismo mes que dejé mi trabajo, y lo puse aquí para siempre recordarme que aunque el tiempo, cualquier cosa, si algo es difícil, puedo mirar mi tatuaje y recordar por qué lo estoy haciendo. Me encanta eso, me encanta eso. Pero sí, siempre es bien difícil, lloro todo el tiempo, siempre me quiero dar por vencida, pero siempre esto es lo que me encanta, lo que me hace feliz. Quiero hacer a la gente feliz con mis postres. Me encanta eso. Norma, muchísimas gracias, por venir aquí, por compartir tu historia con nosotros. Para las personas que quieran encontrar tus conchas y te quieran contactar, lo vamos a poner aquí en la pantalla, pero les puedes decir dónde buscarte. Ahorita todo lo hago por Instagram. Me pueden seguir allí, Dulce Dreams Cafe. Tengo Facebook, es lo mismo, pero uso Instagram más. Mi website es lo mismo, dulcedreamscafe.com. Pero yo hago pop-ups todos los fines de semana en Charlotte, los sábados, los domingos. A veces entre semana estoy ahorita haciendo más pop-ups entre semana, pero también hago pre-orders para eventos, todo eso. Ahorita voy a empezar a hacer delivery para las conchas, porque yo nunca he hecho eso, pero lo voy a empezar. Y también voy a hacer shipping, entonces cualquiera que quiera mis conchas en cualquier estado los va a poder tener. Pero sí, ahorita nomás hago puros pop-ups. Qué bueno, qué chévere eso, que estás evolucionando, estás buscando nuevas formas, así como pasó Cachitos la Gaby, que ella, aunque quieres el cachito, yo y te lo llevo hasta la puerta de tu casa. Sí. Y cada vez vas creciendo y creciendo y creciendo más. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tenerme y contar mi historia. Claro que sí. Esto ha sido todo por hoy. Chao.